Quiero tocar un tema bastante largo, así que voy a tratar de correr. Para correr tienen que correr la mente de ustedes, poner alta atención y seguirme. No se preocupen que los temas se terminan más o menos en 3 diapositivas, se termina y paso a otro. Así que si ese lo perdieron, piérdanlo nomás, vamos al otro. Y esto es porque es bien intenso. Bien, primero, Job 12 del 7 al 9, dice así: en efecto, pregunta por favor a los animales y te lo enseñarán, a las aves del cielo y te lo informarán, o habla la tierra y te enseñará, y los peces del mar te lo contarán. ¿Cuál de todos ellos no sabe que la mano de Jehová ha hecho esto? Efectivamente le tenemos que preguntar a los animales, porque nos van a enseñar, otros nos van a informar, otros nos van a contar. ¿Cómo lo van a hacer si no pueden hablar? ¿Cómo nos pueden contar los animales, las bestias, los peces sobre todas estas cosas? No pueden hablar, por lo tanto tiene que haber otro método. Y el otro método es a través de su diseño, cómo ellos han sido constituidos, cómo tienen diseño inteligente dentro de sus cuerpos. Y nosotros podemos leerlo, eso, al descubrirlo, al poderlo estudiar. Por ejemplo, vamos a hablar primero para estimular la mente sobre el diseño inteligente. Esta es una jirafa, por cierto, que tiene diseño inteligente. ¿Y por qué es así? Porque la jirafa tiene varias cosas especiales. Primero, tiene una cabeza muy alta, es decir, un cuello larguísimo que hace que su cabeza esté a veces hasta 8 metros de la superficie del terreno. Esto hace que, para que la sangre llegue allá arriba con buena presión, tiene un corazón grande, así de grande, así el diámetro del corazón de la jirafa. Por lo tanto, la presión sanguínea es el doble de la que tenemos nosotros. Y eso significa que esa alta presión es un gran riesgo para el animal si es que una fiera se le tira por detrás y le rasga la piel, porque si lo hiciera se desangraría inmediatamente. Pero, ¿cuál es la solución? La jirafa tiene arterias reforzadas, las venas y las arterias van por adentro, son muy interiores, y tiene capilares, que son lo que irriga la piel hasta el extremo, hasta afuera, capilares muy pequeños. Para poder servir esos capilares muy pequeños, los glóbulos rojos son 1/3 del tamaño del que tenemos los humanos, para que sí esos glóbulos rojos puedan pasar por esos pequeños capilares y irrigar la piel. Es decir, está todo hecho una cosa tras otra para poder defender a esa jirafa. Si nosotros le diésemos nuestra sangre a la jirafa, simplemente se moriría porque no pasaría por esos capilares. Ahora tiene piel gruesa y es el rumiante más grande que existe en toda la creación. Pero tiene un segundo problema, que el hecho de que tiene la cabeza tan arriba, cuando tiene que tomar agua, tiene que bajarla hasta el nivel del suelo. Y eso significa imprimirle a ese cerebro y a esos ojos una gran presión de sangre, porque la bomba, que es el corazón, sigue bombeando. Por lo tanto, al bajar la cabeza, le está poniendo 8 metros de columna de agua de presión al cerebro, que simplemente reventaría, tendría un accidente vascular. Es decir, la primera jirafa que el Señor, que nació, no hablemos todavía de creación, la primera jirafa que nació, por el cuello alto, habría muerto inmediatamente por un derrame cerebral. ¿Cuál es la solución? Bueno, aquí viene el diseño inteligente. En la vena yugular tiene válvulas, que son esos puntos rojos que se ven allí. Y cuando comienza a bajar la cabeza, se comienzan a cerrar las válvulas para que no haya un problema de presión. Y debajo del cerebro tiene una red mirabile, que es una red vascular que recibe la sangre para que la jirafa, cuando levante la cabeza después, no se desmaye. Y ese receptáculo le devuelve sangre al cerebro. Por lo tanto, la jirafa levanta la cabeza, recupera su circulación normal y puede seguir viviendo, pero no se dio ni cuenta de todo este sistema. Eso es diseño inteligente, eso es algo que está puesto antes de que siquiera haya funcionado. O sea, no hay ni una oportunidad de evolución, no hay ni una oportunidad de adaptación siquiera, sino que simplemente está o no está. Si está, vive, si no está, se muere. Dios ha permitido
dice Ellen White, que un raudal de luz se derrame sobre el mundo en los descubrimientos de la ciencia y el arte. Pero cuando los profesos hombres de ciencia razonan sobre estos temas desde un punto de vista meramente humano, de seguro que errarán. Las más grandes mentes, si no son guiadas por la palabra de Dios, se confunden en sus intentos por investigar la relación de la ciencia y la revelación. Existe un libro llamado Viaje a lo Sobrenatural, escrito por este hombre llamado Roger Morneau. Él ya falleció, pero escribe algo muy interesante. Él estuvo relacionado con la iglesia de Satanás en su juventud, por error. Después se hizo adventista. Y mientras estuvo allí, aprendió los planes de Satanás que tenía, porque el sacerdote Satanás se los contaba. Y le decía cuáles habían sido los planes y hacia dónde iba la cosa. Pero la cosa que quiero destacar de su experiencia es que le dijo que lo que quería hacer Satanás era destruir la Biblia, pero sin acabar en realidad con ella. En inglés dice destruir la Biblia sin quemarla. ¿Y haciéndolo cómo? Alejar el pensamiento de Dios de las mentes de millones de personas por medio de la teoría de la evolución. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver Satanás con la teoría de la evolución? Tiene todo que ver. Satanás es el inventor de la teoría de la evolución para poder dejar a Dios, a Cristo de lado, especialmente a Cristo. Y les muestro acá a un señor que es un ateo, pero también es académico bíblico, una contradicción enorme. Es humanista, se llama Frank Sindler. Y él dice que el golpe más grande que la biología le ha dado al cristianismo ha sido el descubrimiento de la evolución biológica. Ahora que sabemos que Adán y Eva nunca fueron gente real, el mito central del cristianismo es destruido. Si nunca existió Adán y Eva, nunca hubo pecado original. Y si nunca hubo pecado original, no hay necesidad de salvación. Y si no hay necesidad de salvación, ¿para qué necesitamos al Salvador? Por lo tanto, con esto concluyo que Jesús histórico quedó desempleado, desempleado en el paro. ¿Ya? Creo que la evolución es absolutamente un golpe de muerte para el cristianismo. Se fijan que la evolución no es una idea científica, es una idea religiosa para atacar al cristianismo y para destruir a Cristo como Salvador. Si Cristo no es el centro de nuestra religión, de nuestra creencia, no tenemos nada. O sea, realmente apuntó justo allí con la evolución biológica que llama él. Lamentablemente el mundo está absolutamente captado por ellos. Absolutamente, porque tiene el poder del dinero. Y como tienen el poder del dinero, todos los canales de televisión que quieren propaganda, que quieren tener parte de los presupuestos, están absolutamente alineados. Ninguno se salva. Incluso las revistas más prestigiosas de ciencia, como Science y Nature. Sin embargo, hay muchos científicos que se han convertido al creacionismo. Es decir, esta idea del creacionismo no es un niño que está en la iglesia desde niño, le lavaron la cabeza y finalmente llega adulto y cree en el creacionismo porque no sabe creer en otra cosa. No, eso no es así. Los creacionistas tenemos cabeza y sabemos pensar y sabemos entender lo que es inteligente y lo que no lo es. Y hay científicos que se han hecho creacionistas después de un serio estudio de los textos del creacionismo, es decir, de las pruebas que tenemos y las evidencias que tenemos. Y esto los ha llevado a ellos a cambiar sus vidas completamente. Y esta conversión al creacionismo les ha hecho cambiar completamente su punto de vista de la vida. Es decir, en lo que se refiere a la interpretación de la edad de este mundo y el origen de todo lo que nos rodea. Es decir, que ha intervenido un creador. Un cambio completo de vida. Aquí hay una lista de una serie son varios cientos, si no miles, de científicos, todos con nivel doctoral, los cuales han tenido la valentía de decir yo me opongo, yo disiento del darwinismo. Y esta lista está, ¿no es cierto?, publicada en internet, así que se puede estudiar. Definitivamente la evolución se protege a sí misma. La evolución no quiere que se meta el creacionismo, quiere ser el paradigma único para todo el mundo. Y, por lo tanto, hay que pertenecer. El que no pertenece no va a tener premios Nobel, no va a tener publicaciones, no va a poder publicar, no va a poder enseñar en universidades, no va a poder tener buenos trabajos, no va a poder tener dinero para investigar en grandes proyectos. Simplemente o perteneces o no participas. Ese es simplemente el hecho.
Hay un doctor, Raymond Damadian, que tiene una serie de premios en Estados Unidos. En 1988 el presidente Reagan le dio la Medalla Nacional de la Tecnología. En 1989 fue inserto en el Salón de la Fama de Inventores. Y tan distinguidos otros inventores que están allí como Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Samuel Morse y los hermanos Wright. Después, en el año 89 también, su primer MRI, que es el resonador magnético, llamado el Indomable, fue puesto en exhibición en el Instituto Smithsonian. Y finalmente, en marzo de 2004, se le entregó la medalla al Instituto Franklin por la comercialización y desarrollo del resonador magnético, que es un instrumento de diagnóstico y tratamiento de enfermedades fantástico. Bueno, ahí lo tenemos en el Instituto Smithsonian, en Washington, con su primer resonador magnético. Y aquí está hablando él, dando testimonio. Hola, mi nombre es Dr. Raymond Damadian. Soy un científico que cree en una tierra joven, que cree que Dios creó el mundo en 6 días de 24 horas, tal cual como está registrado en el libro de Génesis. Por la gracia de Dios y las oraciones de mi suegra, inventé la tomografía por resonancia magnética en 1969. La idea de que aquellos científicos que creen que el mundo tiene 6.000 años no pueden hacer ciencia verdadera es sencillamente equivocada. Está sencillamente equivocada. Los científicos que son creacionistas pueden hacer ciencia y de la primera calidad. Este es Richard Dawkins, quien se opone totalmente a la creación, es un evolucionista, escritor muy conocido, inglés, y dice: creo que los cristianos creacionistas están en lo correcto al ver la evolución como un enemigo. Hay una profunda incompatibilidad entre la evolución y el cristianismo. Hay sofisticados teólogos, sin embargo, que son evolucionistas teístas, que están felices aceptando la evolución. Ellos están en un error y llama a los evolucionistas teístas tontos útiles, que ellos están destruyendo su propia fe. Ustedes se preguntarán, bueno, necesitamos esto, yo soy creacionista, yo creo en esto, pero ¿crees realmente? ¿Tienes todas las herramientas, hermano, para poder defender todo lo que nosotros pensamos? Es como estos dos padres que conversan entre ellos y dicen: no te preocupes, nuestros hijos están en la iglesia y esto no les va a afectar. Pero yo les digo que sí les va a afectar, porque los millones de años es algo que capta a muchos. Darwin, que los hombres monos, que la Biblia no es verdad, que la evolución es verdad, que los dinosaurios se hicieron pájaros, que no hay creador, y los niños se confunden. El hecho real es que el 66% de los jóvenes que una vez estuvieron en la iglesia, cuando ya son jóvenes adultos y van a la universidad, se fueron de la iglesia. 2/3 de los jóvenes se van de la iglesia porque los capta esta otra idea que es contraria a lo que ellos han vendido alguna vez y lo que es la realidad, pero como no están informados, necesitan hacerlo. Este es un doctor Colin Patterson, que es un profesor evolucionista, por cierto, pero que tuvo un quiebre por allí en sus creencias. Y dice: una mañana yo desperté y me vino al pensamiento que he estado trabajando por 20 años en la evolución y podría decir que no sabía nada. Estaba vacío. Era un golpe para mí de cómo pude estar equivocado por tanto tiempo. ¿Pueden explicarme algo que sepan? Y le hice una simple pregunta a mucha gente: ¿pueden explicarme algo que sepan de la evolución? ¿Algo que ustedes realmente crean que es verdad? Se lo pregunté al equipo de geología del museo, no hubo respuesta. Le pregunté a los miembros del seminario de morfología evolutiva en la Universidad de Chicago y tampoco hubo respuesta, hubo silencio. Solo una persona dijo: sí, yo sé una cosa, no debería enseñarse en los colegios. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué gran diferencia entre creación y evolución? La diferencia no está en la ciencia, no está en la evidencia, está en la creencia en Dios. Ese es el problema. Creer o no creer en Dios. Honrar o no honrar a un Dios creador. Esa es la diferencia. Porque hay una mala ciencia llamada el cientismo, que es una perversión de la ciencia moderna, la cual es una ideología que tiene un prejuicio antirreligioso. Un prejuicio que simplemente cree que todo debe medirse con la racionalidad humana y todo en forma empírica, en forma de experimentos. Pero la ciencia realmente dice, y ellos dicen que el mundo espiritual es irrelevante y no existente. Sin embargo, esto es un reduccionismo intolerable.
Porque la ciencia no es una amenaza para las creencias religiosas, porque se restringe a la dimensión física natural de la existencia, de la realidad, no a otra cosa. Ese es su mundo. Por lo tanto, hay un lugar, y hay un lugar pero muy claro, para lo sobrenatural. Lo sobrenatural existe. Las cosas creadas por Dios son sobrenaturales, y estas existen. Y les voy a mostrar algunas. Primero, el origen de la vida. El origen de la vida, nadie jamás ha hecho vida en este mundo. Nadie ha podido crear vida de materiales inertes. Por muchos computadores, por mucho conocimiento que tenga, por todo lo que quieran. Jamás ha creado vida, jamás se va a crear vida. Entonces, ¿quién hizo la vida? Si estamos vivos. Entonces, eso tiene que ser solamente una respuesta sobrenatural. Dios que la creó. La organización y el lenguaje del ADN, que es de la más alta complejidad que se pueden imaginar. El ADN tiene una complicación tan grande que nadie puede explicarlo cómo se pudo formar, cómo se pudo hacer. Ya voy a ver más de eso más adelante. Pero no solamente eso, sino que también los mecanismos que tiene para formar las proteínas del ADN y posteriormente, como si fuera poco, mecanismos de reparación. Vamos a ver una diapositiva de este tema más adelante. La formación del universo. El universo no se ha creado por un Big Bang. El universo es creado por una mano de Dios. Y ese universo del Big Bang es una explicación absolutamente deficiente. Entonces, ¿cómo se creó? Si existe, está lleno de orden, está lleno de matemáticas, está lleno de perfección. Tercero, las leyes físicas. Nosotros estamos rodeados de leyes físicas, de constantes universales, de un orden magnífico, con propiedades matemáticas. Hay una variación, la ley de gravedad, que cambia un poquito nomás y se desordena todo. O que el átomo cambie la velocidad de la luz, que cambie un poco nomás, ya se desordena absolutamente todo, se desordena la vida. Es decir, todo está perfectamente calculado para ser y estar balanceado. Los nanomotores eléctricos, los pequeños motores eléctricos, que les voy a mostrar al final, que funcionan a maravilla, mucho mejor que los motores hechos por los seres humanos, por los ingenieros. O las máquinas que están produciendo el ATP, fantástica, que es el químico que produce la energía del cuerpo, del ATP. O los mensajeros internos, las kinesinas, cómo recorren el cuerpo, recorren la célula, llevando cargas químicas en sus hombros. Iguales que verdaderos robots que están dentro de nuestro cuerpo funcionando ahora por millones. Ustedes no los ven, por supuesto, pero ahí están. ¿Quién los creó? ¿Quién los organizó? Y por último, el diseño inteligente magnífico en los seres vivos. No solamente la jirafa, como ya les mostré. Todos los seres vivos y las plantas tienen complejidad irreducible. Todos ellos están con sistemas todos interconectados, trabajando a una maravilla. La naturaleza es la expresión del diseño de Dios. No es en sí mismo nada. No existe ni la Pachamama, ni la Gaia, ni la Madre Tierra. Todas esas cosas son invenciones. Lo que existe es Dios creador que puso en la naturaleza todas esas condiciones de diseño. Pero no es la naturaleza la que diseña. Richard Dawkins también declara que Darwin me hizo posible ser un ateo intelectualmente pleno. Él se justificó con esto de la evolución. También dice, yo ataco a Dios, a todos los dioses, toda y cualquier cosa sobrenatural, donde quiera y cuando sea, que se invente ahora o en el futuro. Y por último, si encuentras a alguien que dice no creer en la evolución, esa persona es ignorante, estúpida o tonta. Una aclaración bastante insolente, pero ahí está. El origen de la vida. ¿Dónde dicen ellos que se produjo la vida? Por casualidad, por cierto, en una sopa primordial donde había todos los químicos necesarios y cayó un rayo para darle energía y se produjo la vida. ¿Será posible una cosa así, tan simplona? Se hizo un experimento de Miller-Urey para tratar de comprobar eso y se pusieron todos los elementos necesarios, agua, amoníaco, metano y ausencia de oxígeno. Hicieron circular esta mezcla por mucho tiempo y pusieron un rayo allí, un electrodo eléctrico. Lo hicieron así y estuvo circulando 10 años. ¿Ustedes creen que produjo vida? Por supuesto que no. La vida es mucho más que químicos y energía. Aquí tenemos algo que tiene vida, que es una Escherichia coli, una bacteria muy conocida, y esta bacteria ha sido analizada y se definió lo que tiene para vivir. Es unicelular, tiene 2,4 millones de moléculas de proteínas de 4.000 tipos,
tiene 4,6 millones de pares base en su ADN, tiene ácido nucleico 255.000 moléculas de 660 tipos, polisacáridos 1,4 millones de 3 tipos, lípidos 22 millones de moléculas de 50 a 100 tipos, moléculas metabólicas intermediarias, etcétera, 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 etcétera. 800 reacciones químicas simultáneas estables y no equilibradas. Eso es una insignificante bacteria. Ahora, vamos a analizar solamente la primera, las proteínas, si fuera posible que se hiciera solo. Para construir un edificio yo necesito elementos básicos, que está un poco elaborado, pero en general vienen de la tierra. La arena, las piedras, ladrillo, cemento, yeso, fierro, maderas, plástico y muchas otras cosas. Si tengo esos elementos en los rincones aquí del edificio, ¿tengo un edificio? ¿Tengo ya lo que quiero construir? No, por supuesto no, tengo materiales nomás. ¿Qué falta? Falta información, diseño, planos, una carta Gantt. Falta una cabeza que organice eso. Los materiales por sí solos no son nada. Hay una cabeza de diseño inteligente que le está poniendo ahí un orden de tiempo, que es la carta Gantt. La construcción biológica es muy similar. Necesito proteína. La proteína es la base de la construcción de cualquier elemento vivo, sea vegetal o animal. Las proteínas, a su vez, se hacen con estos 20 aminoácidos que están ahí arriba. Y, por lo tanto, para construir una proteína, vamos a ver si lo puedo hacer por casualidad. Necesito más o menos 500 aminoácidos de estos 20 que se van repitiendo, pero en una secuencia correcta que la da el ADN. Y tienen que ser levógiros de mano izquierda, no de mano derecha, porque se producen 50 y 50 normalmente, y con uniones peptídicas. Y esto podrá ocurrir, la posibilidad es 1 dividido por 10 elevado a 950. O sea, un 1 partido por este enorme número. ¿Y cuánto es eso matemáticamente? Un 1 partido por un terrible número de grande. Eso es 0. La posibilidad de que una proteína se haga por sí sola es 0. Y si esta es la base de la vida, ¿cómo entonces? El Mycoplasma genitalium es el organismo vivo más básico, más pequeño que hay en el mundo. Y este necesita para vivir 387 proteínas. ¿Cuál es la posibilidad de que una proteína se haga por sí sola? Por casualidad, 0. Y 387, ¿cuánta es la posibilidad? 0. 387 veces 0. Entonces ni siquiera el organismo vivo más básico puede nacer solo, espontáneamente. Ahora, digamos que tengo un elemento vivo, que es básico, 580 pares base, que son el ADN, pero yo lo quiero hacer un ser humano. ¿Podrá pasar de aquí a acá por casualidad? No, no puede, porque para el ser humano necesito 3.000 millones de pares base, que es la información del ADN. Y eso no lo puedo hacer, porque esas son todas las fórmulas para generar ojos, nervios, piel, huesos, músculos, sangre, hígado, riñón, corazón, venas, arterias y toda la coordinación interna de ello. Así que esta es información inteligente que tiene que ponerle una mente inteligente. No sale por casualidad, no se crea sola. El azar, a propósito, no explica nada. El azar simplemente es una excusa cuando no se saben las cosas que están operando. Y habiendo dicho todo eso, vamos a los libros de evolución que se le enseñan a los niños y en la universidad, y de repente, en una sopa primordial, se hace la vida sola, la biogénesis, y después comienza a transformarse, a ganar información de la nada, y de repente se transforma en un pez, y de repente gana más información, se transforma en un anfibio, es decir, las aletas se transforman en patas, y se le ponen los músculos, los tendones, los sistemas de control, la unión con la columna vertebral, todo se hace solo, y comienza a salir por la tierra como un reptil, después se transforma en un mamífero, y después se transforma en un mono, y hoy día estamos acá. Buenos días. ¿Quién puede creer esa historia? Realmente es muy pobre la historia, ¿no es cierto? Y científicamente absurda. Cuando se le pregunta a Richard Dawkins, el origen de la vida, dice, es un completo misterio, porque no lo pueden explicar. Y en realidad los evolucionistas, en muchos casos, dicen, no, es que nosotros partimos después de la vida, cuando ya la vida existe, ahí partimos nosotros. Formación del ADN. Muy rápidamente, el ADN está dentro de la célula, en el núcleo, en los cromosomas. Estos son los cromosomas, y dentro de los cromosomas está enrollado el ADN ahí,
con 4 letras, A, T, G y C. Estas 4 letras son un código genético el cual está indicando cómo se arman las cosas. O sea, es un verdadero vocabulario. Es realmente interesante. Piensen en cuántas letras pueden caber en una página. Y ahora imaginen un montón de páginas de 100 metros de alto. Esta es la cantidad de información que se guarda dentro del ADN de cada célula humana. El genoma humano completo. Si se analizan los 3.000 millones de letras que forman este genoma humano, se encontrarán con algunas cosas sorprendentes. Solo un 1% de los 3.000 millones de letras codifican directamente proteínas. Del resto, como un 25% fabrican genes y sus elementos regulatorios. La función del resto de las letras es todavía muy poco clara. Bueno, como ven ustedes, son 100 metros de hojas, todo con el ADN, con cada letra que tenemos nosotros escrita en cada una de nuestras células, que son 3.000 millones de letras puestas allí. Dice que entonces una parte codifica para proteínas y la otra es para el control, el panel de control de todo en nuestro cuerpo. Antes se pensaba, cuando no se sabía todavía, que esto era ADN basura. Y era lo que quedaba de la evolución. Pero ahora les dio vergüenza haber dicho eso, porque esto es de lo más complejo que hay, toda la información, cómo se codifica y cómo se regula el cuerpo. Por lo tanto, la posibilidad que el ADN se haya creado sola es 1 partido por 10 elevado a 40.000, absolutamente cero. Este es el doctor Anthony Flew. Él escribió un libro bastante conocido y es un pensador ateo más influyente del siglo XX. Y en el año 2004 informó y dio a conocer públicamente que aceptó la existencia de Dios después de haber sido ateo. Él debatía contra los creacionistas por la evolución. Pero él dijo que el ADN me ha mostrado, por la complejidad más increíble, los sistemas requeridos para producir vida, que una inteligencia tuvo que intervenir para que los elementos tan diversos se juntaran. En resumen, mi descubrimiento de lo divino ha sido la peregrinación de la razón más que de la fe. O sea, este hombre llegó a Dios por la razón, al darse cuenta de la complejidad del ADN. Y no por fe, como tal vez todos nosotros hemos llegado porque creemos en Dios. El genoma humano, que es el ADN humano, se le comparó muchas veces con el del chimpancé, diciendo que eran iguales. Partió cuando se hizo el proyecto del genoma humano en Estados Unidos, por orden del presidente Clinton. Se dijo primero que era el 99% igual. Después, cuando se perfeccionó este sistema, era el 96%. Después bajó al 81% y hoy día está más o menos por ahí como el 70-75%. Es decir, de a poco hemos ido bajando esto. Pero la pregunta es, ¿qué significa que tengamos un 70% de similitud con un chimpancé en nuestro ADN? Bueno, mal que mal tenemos todos los dos cabezas, tenemos orejas, tenemos manos, tenemos dedos, tenemos boca, tenemos lengua, tenemos nariz, tenemos ojos. Hay muchas similitudes, pero es porque tiene un diseñador común, no porque tenga similitud de origen. Ahora, ¿debe leerse esto que somos medios monos? El plátano y el hombre tenemos un 72% del genoma parecido. Significará entonces que somos medios plátanos también. O significará que toda cosa que comemos tiene una similitud bioquímica con nosotros, tiene una similitud de nuestro ADN. Así que las lechugas, los tomates, todo lo que comemos tiene similitud también, porque necesitamos que sea similar para poderlo absorber. Si no fuesen similares, no podríamos comerlo. Sería como comer arena o piedras. Entonces no tendría ningún sentido. Por eso es que nosotros tenemos similitud con los plátanos y con todas las otras. Por lo tanto, ser similar en un 70% con los monos no tiene ninguna importancia. La célula tiene el ADN nuclear dentro del núcleo y tiene también ADN dentro de las mitocondrias que están acá. Las mitocondrias son las pilas de energía de nuestro cuerpo. Se descubrió que era así, de esta forma en la mitocondria estaba así ordenado el ADN mitocondrial. Pero también se descubrió que el ADN mitocondrial solamente se transmitía por las mujeres. Las mujeres son las únicas que lo dan a los hijos y a las hijas.
y después continúa por la hija. El hijo no puede transmitir el ADN mitocondrial, este ADN de acá. ¿Por qué? Porque se transmite a través del óvulo. ¿Quién tiene óvulo? Solamente las mujeres, así que por ahí va solamente y los hombres, de ahí paró la información. Bueno, lo interesante es que esto fue siendo desarrollado por la evolución, hasta que ellos descubrieron de que el ADN mitocondrial de toda la humanidad, de todas las razas, era idéntico. Es decir, mi ADN mitocondrial viene de mi madre, mi abuela, mi bisabuela y así para arriba, el de ustedes, su madre, abuela, bisabuela, para arriba, y de repente se cruzan porque son idénticos. Es decir, todos venimos de una sola madre. Y esto, el ADN mitocondrial, así lo demuestra. Y ellos la llamaron la Eva mitocondrial, en forma medio de burla. Pero lo sorprendente que ellos dijeron es que esto nos lleva a una conclusión, que tenemos una madre común de toda la humanidad. Y también dijeron que la evolución le asignó 200.000 años a esta mujer única y sería una mona que vivió en África. En ese lugar, y posiblemente lucía algo así. Nuestra abuelita. Pero las cosas no llegaron allí. 10 años después, otro equipo de investigación llamado The Parsons Team descubrió que la velocidad de mutación del ADN mitocondrial era 20 veces más rápido, por lo cual hace la Eva mitocondrial consistente con una edad más o menos de 6.500 años atrás. Y esto significa claramente que llegamos a nuestra Eva bíblica. Es decir, a través del ADN mitocondrial confirmamos que todos venimos de una Eva bíblica. Este es otro estudio que se hizo posteriormente, de Loewe, Land y Scherer, que dice, estudios recientes de pueblos actuales ha dado resultados que indican un alto nivel de mutaciones en el ADN mitocondrial. En una revisión de los datos indica que la Eva mitocondrial vivió hace 6.500 años atrás, una fecha incompatible con las teorías actuales del origen del hombre. Se frustran cuando encuentran estas cosas que les dicen todo lo contrario y apoyan el cristianismo de paz. La realidad del paso del tiempo, el tiempo va pasando, todo desorden se desordena. La entropía genética es lo que va pasando en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, que nos vamos deteriorando. Y generación tras generación ese deterioro va creciendo. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a ser cada vez más desordenados genéticamente. Es igual que un vehículo que queda abandonado, que comienza a poco a desgastarse, o una casa que no se le mantiene. Y curiosamente es muy interesante ver que los mecanismos de reparación dicen necesariamente esto. Sucede como nos estamos desgastando y se nos producen mutaciones dentro de nuestros cuerpos, tenemos un sistema de reparación, pero estas máquinas increíblemente complejas tienen que tener un creador increíblemente inteligente, porque no solamente está el ADN, sino que las máquinas que corrigen el ADN por las mutaciones. Se fijan, no es una, son dos cosas importantes acá. Estas son las máquinas que van rodeando, van haciendo así, girando por el ADN, recogiendo todos los errores. Detectan un error, lo sacan, se lo meten a un bolsillo y después viene otra enzima que viene a poner lo que estaba equivocado. Y así van reparando continuamente los errores. Hablando de entropía genética, este doctor John Sanford dice que el genoma humano no puede tener cientos de miles de años, menos millones de años, porque la entropía genética, el desorden este que se está produciendo, es una poderosa evidencia que la vida de la humanidad debe ser joven, porque el genoma se está degenerando, porque hay una acumulación de mutaciones permanentes y porque cuando se usa un modelo numérico computacional, se calculó que la humanidad alcanzará solo, puede alcanzar solo, en estimación de él, 268 generaciones. O sea, la humanidad no pasa más allá de 268 generaciones porque va a morir de ADN destruido. No va a tener ya más sustentabilidad. 268 generaciones, déjeme decirle que un poco más de 8.000 años. 8.000 años. Entonces, cuando hablamos de 8.000 años para la humanidad, es muy inconsistente pensar que venimos de millones de años del mono, o venimos de tantos años atrás, de 190.000 años, como dice que ya existió el ser humano. No puede ser, porque esto lo niega.
Por lo tanto, esto es muy consistente con una creación sobrenatural y una tierra joven. Siempre la información va decayendo, la segunda ley de la termodinámica, nunca va para arriba. Darwin tenía para investigar este microscopio óptico. Él podía ver a nivel de la piel. Él pensaba que las células eran solamente gelatina. Hoy día se sabe que las células son una tremenda ciudad en complejidad. Por ejemplo, con los microscopios electrónicos se puede aumentar hasta 1000 millones de veces. Es decir, tenemos un mundo ahí que se conoce hoy día que él nunca lo conoció. Él pensaba, en el libro La origen de las especies, que la selección natural no puede hacer nada mientras no ocurran fortuitamente variaciones favorables. Las variaciones favorables son las mutaciones, al final del día, como lo define el neodarwinismo. Y la selección natural eliminaría esos errores posteriormente. Pero la verdad es que esas mutaciones son todas dañinas y pérdida de información. A lo más son neutras. Aquí tenemos mutaciones en los animales. Un tigre que perdió sus rayas. ¿Por qué? Porque no produce melanina. Por lo tanto, no produce colores. Un gorila albino. Un delfín con 2 cabezas. Un cerdo, en fin, animales todos con 2 cabezas por mutaciones. Una serpiente, un sapo con 6 ojos, un cocodrilo albino también y un pollo sin pluma. ¿Y qué le hacen las mutaciones a los seres humanos? Síndrome de Down, albinismo, progeria, un labio leporino, mano con 6 dedos o una cara con 2 caras. Todo esto son tremendas deformaciones. Y seguimos con fibrosis quística, hemofilia, distrofia muscular, daltonismo, enanismo, gigantismo y 1000 más, 1000 deformaciones más. Es decir, ¿qué produce la mutación si no daño? Como para poder decir que la mutación es la que crea nueva información. No es verdad simplemente. Claro, para decir eso necesitan la excusa de los millones de años. Vamos a tratar un poquito después lo de los millones de años. En el Museo de Historia de Melbourne dice, ahí está el texto, pero le traduzco la parte más importante. Dice, mutaciones, errores maravillosos. Mutaciones son cambios en el ADN que causan nuevas variaciones. Los errores se cometen cuando el ADN es copiado. Entonces, lo que sí existe es la adaptación. Los animales se adaptan en coloración, altura, pelaje, hacen pequeños cambios de acuerdo a unas situaciones que viven. Y esto es totalmente aceptable. Pero macroevolución, que una especie se transforma en otra, jamás, nunca. Les voy a mostrar un ejemplo de especiación o adaptación, donde estos son perros solamente. Un zorro del Ártico, un fennec, un perro salvaje africano, un lobo salvaje americano, un dingo australiano, un coyote y un cati familiares. Todos son perros, pero están todos adaptados a un medio. Y cada uno de ellos se puede reproducir con el otro, aunque parezca raro, pero se pueden hacer reproducir. Pero estos son adaptaciones, esto no es evolución. Y se lo subrayo, porque normalmente los evolucionistas tratan de decir que, ¿te fijas cómo cambió? Evolucionó. No es así. Ellos han solamente adaptado, porque tienen los mecanismos internos para hacerlo. No es una cosa que partió de mutaciones, estaba en el ADN para hacer esos cambios. Aquí tengo un ejemplo de perros con pelo corto y pelo largo. ¿Ya? Digamos que tenemos una pareja que es de medio pelo, de pelo mediano. Y esta, porque tiene un gen de pelo corto y un gen de pelo largo. Gen de pelo corto y pelo largo. Estos tienen hijos. Tienen unos hijos iguales y tienen uno que recibió los 2 genes pelados, por lo tanto es pelado. Y otro que recibió los 2 genes peludos, por lo tanto es perro peludo. ¿Ya? Esa familia está todo bien, así sucede en la genética. Pero de repente, esta familia se va a vivir a la nieve, al frío. El que era pelado murió, no pudo resistir. Los de medio pelo tampoco pudieron resistir, se murieron. El único que resistió, el que estaba adaptado, que era el de pelo largo, el peludo. Se encuentra una peluda, igual, y tienen cachorros. Y los cachorros son todos peludos, porque reciben los genes de ambos padres, por lo tanto son todos iguales. La pregunta es, ¿se ganó información o se perdió información?
se perdió, porque nunca más ellos van a tener ni de pelo mediano ni de pelo pelado. ¿Se fijan? Se perdió información. Esto sucede en la adaptación, siempre se pierde información. También, cuando tenemos una mezcla de animales, esto es porque hemos tenido un origen común, ¿ya? Por ejemplo, entre un caballo y una burra sale una mula, un caballo y una cebra, un sors, o una burro y una cebra, una zongi, o un león y un leopardo, león y leopardo, o leoparda, sale un leopón. Ese ahí, porque todos vienen del mismo origen, ¿ya? Un león y una tigresa, tenemos un ligre. O una llama y un camello, que son ambos camélidos, tenemos una cama. Y así se puede confirmar de que se pueden volver a unir por laboratorio, no se hace en forma natural. Ahora tenemos nosotros una Tierra de millones de años, definitivamente no. Nuestra Tierra tiene miles de años y más o menos 6.000 años. Y una cosa, va a ser bien cortito, les voy a presentar que el material biológico que está dentro de los fósiles no puede durar más de 10.000 años. No más de 10.000 años. Pero la doctora Mary Schweitzer, en su desentierro de un dinosaurio, un tiranosaurio rex, en Montana, en Estados Unidos, descubrió algo muy especial. Sacando este hueso, ellas no podían sacarlo porque era muy pesado y tuvieron que llevarlo en helicóptero. Y para eso, para llevarlo en helicóptero, lo partieron por la mitad, con una sierra. Y cuando lo abrieron, salió un olor nauseabundo. Y no podían entender por qué había un olor así, cuando era supuestamente un hueso completamente mineralizado que no tenía que tener olor. Y fueron descubriendo que tenía vasos sanguíneos en el laboratorio y descubrieron que tenía también glóbulos rojos. Tenía también colágeno, tenía ADN, hemoglobina, tenía de todo lo que era inimaginable en un tiranosaurio rex de 68 millones de años, entre comillas. Y aquí está un documental de ella. Lo que pasó después pasó por error. Mary puso fragmentos de hueso en ácido para disolver la capa exterior del mineral. Pero el ácido reaccionó muy rápido y todo el mineral se disolvió. Y siendo este un fósil, no debió haber quedado ningún remanente, pero lo había y era elástico como un tejido vivo. Esta es la muestra. No, nos mostró un video que tomó en el microscopio. ¿Es esto lo que pasó realmente? Sí, ¿Es este el hueso del dinosaurio? sí, pero ahora sin mineral. Eso es lo que quedó. Se ve como un tejido suave, lo que se esperaría si se tratara de un hueso moderno. Esto era imposible. Este hueso es de 68 millones de años. Así que tú ves esto, ¿y qué puedes pensar? Para no contárselo a nadie. Sería ridículo, ¿verdad? Así que dije a mi asistente técnico, ok, hazlo de nuevo, no lo creo. Y muestra tras muestra allí estaban. Cosas que sencillamente parecían vasos sanguíneos flexibles y transparentes, hasta que tuvo Mary la fuerza para decirle a Jack. Dijo que había el hueso disuelto y que veías vasos sanguíneos. ¿Cómo podía ser? Exacto, ¿cómo podía ser? Las cosas que Mary estaba descubriendo en los huesos de dinosaurio. Mira eso. Vasos sanguíneos, incluso lo que parecen ser células intactas. Esto pone un desafío radical en las reglas actuales de la ciencia, en que el material orgánico no puede sobrevivir ni siquiera 1 millón de años, mucho menos 68 millones. Mary Jack y su equipo publicaron sus hallazgos del T-Rex en varios números de la revista Ciencia y fueron rápidamente atacados. Los críticos dicen que las muestras podrían estar contaminadas o que los vasos sanguíneos podían ser biofilm, una especie de fango. Pero como Mary nos mostró, ella pudo replicar sus hallazgos. Estas son muestras de un dinosaurio aún más antiguo, un dinosaurio bien preservado de 80 millones de años, un pico de pato. Cuando ella disolvió el mineral en ácido, Pongamos esto en el microscopio. bueno, mira, esos son vasos sanguíneos. Esos son vasos sanguíneos. ¿Puedes ver las ramificaciones allí? Míralo, es tan consistente. Lo hicimos vez tras vez y sale lo mismo. Me emociono cada vez, no puedo evitarlo. Son 80 millones de años. Mary publicó sus nuevos resultados el año pasado y algunos de sus adversarios han sido convencidos, pero la controversia aún continúa. Si los vasos sanguíneos pueden sobrevivir 80 millones de años,
¿Qué pasa con el ADN? Bueno, Mary Schweitzer es evolucionista y se encontró con un tremendo problema en sus manos, de que tenía estas muestras de que demostraban de que no podían ser de millones de años, y él no se atrevía a presentarla a la comunidad científica porque iba a ser el ridículo. Porque justamente, ¿qué es lo que se concluye de esto? Que si hay material biológico vigente, tiene que tener menos de 10.000 años. Por lo tanto, es perfectamente compatible este dinosaurio, la muerte de este dinosaurio, con el diluvio. Y justamente esto se replicó por muchas partes. Y los científicos han encontrado en otros materiales que los tenían guardados diferentes materiales biológicos vigentes en todas las capas. Ahí está una lista. En todas las capas de la columna geológica han encontrado muestras iguales. Porque todo es consistente con el diluvio, no es consistente con millones de años. Ahí hay una que es espectacular de 551 millones de años, según ellos, los cuales son proteínas aún flexibles e intactas de gusano. Bueno, petrificación, ¿necesitamos millones de años? No. Esta es una fuente de 100 años, este es un saco de harina con 1 año, se petrificó un sombrero con 50 años. Y en Yorkshire, en Inglaterra, hay esta fuente donde cae agua calcárea y los locales le ponen objetos que después se transforman en piedra. Y esto duró, para petrificarse, solamente 8 meses. No necesitamos millones de años para petrificar, para solidificar algo. Las estalactitas no necesitan millones de años, basta con 40 años. Este monumento se inauguró y a los 40 años tenía esta estalactita por una filtración de agua. O esta de acá en una mina en Queensland, en Australia. El petróleo se hace solo en minutos, con interiores de pavo. Basta presión y temperatura. Y esto estaban haciendo en una fábrica en Cartago, en Estados Unidos. O de algas se hace lo mismo, solamente minutos y tenemos petróleo. O sea, todo lo que supuestamente era millones de años, no es así. Bastan las condiciones para hacer las cosas para poder tener un resultado. Hace 21 años atrás se tiró un libro, o se inauguró un libro que se llama La Caja Negra de Darwin. Y este libro produjo realmente cambios. Simplemente el debate cambió desde ese día. Porque La Caja Negra de Darwin trajo tantas ideas y tanta derrota al materialismo evolucionista que hoy día podemos ver los resultados. Podemos ver, por ejemplo, acá motores de todo tipo que están dentro de nuestro cuerpo. Uno de ellos, por ejemplo, es el motor de la síntesis del ATP, ese combustible que les decía que funciona. Son motores que rotan con un sistema de levas, en fin, es un sistema fantástico. Un motor eléctrico consiste en un eje, en un rotor, en un estator, en un sistema de control, rodamientos y un sistema de enfriamiento. Esto sin duda ha sido diseñado por ingenieros. Pero un ejemplo en la biología es esta Escherichia coli, que atrás no tiene pelos. Estos son motores de fuera borda. Son motores que van a 100.000 revoluciones por minuto y tienen una eficiencia fantástica. Así se pueden más o menos diagramar. Ahí está el rotor, el estator, el eje, sistema de enfriamiento y la hélice. Y la pregunta es, ¿quién diseñó esto? Ahí hay una foto en microscopio. Ahí tenemos el embriague de este motor que se conecta y desconecta para la hélice. Y una ilustración en un clip. Tenemos nuevamente el rotor, el estator, el embriague, el descanso, el eje, el sistema de enfriamiento, el codo y la hélice de paso variable. Esto está hecho, los diferentes colores son diferentes proteínas que están codificadas en el ADN para que se fabrique ese motor y funcione perfectamente bien. La pregunta, ¿quién diseñó ese motor? Piensen ustedes, ¿quién lo pudo haber diseñado? ¿La Escherichia coli tal vez, que sabe diseñar motores? Absurdo. Los ingenieros que se metieron a ese nivel y pudieron diseñarlo, tampoco. Los ingenieros apenas pueden verlo a través de los microscopios electrónicos. Pero esto tiene que ser diseñado por una mente superior, por un Dios, nuestro Dios creador. Por último, las quinesinas, estos transportadores de cargas que caminan por los microtúbulos, que son carreteras internas en la célula. Este es el núcleo de la célula. Todos estos son microtúbulos, que son caminos donde se van transportando químicos. Y
Si es que hubiera mucho enjambre, mucho tráfico, y se empiezan a cruzar las líneas, hay señales de tránsito, para que una se pare y la otra pase primero, y así se van coordinando internamente. Cuando llegan al final de su recorrido, entregan la carga donde tienen que entregarla a la quinesina, y se desactivan, se doblan, para no gastar energía. Y esperan hasta que una especie de bus, para que un transporte público los venga a tomar a cada uno de ellos y se los lleva de vuelta al punto de partida. Toda esta organización interna de la célula, ¿qué creen ustedes que puede ser por casualidad? ¿Hay alguna, siquiera una milésima de posibilidad que sea por evolución? Absolutamente no. Hay una mente inteligente detrás de esto y por eso es que reafirmamos tanto esta idea. El diseño inteligente se le preguntó a Richard Dawkins, ¿usted puede aceptar el diseño inteligente? Dijo que sí, que lo puede aceptar como una explicación del origen de la vida, si esto significa que los extraterrestres trajeron la vida a la Tierra. Pero no podría aceptar ninguna posibilidad que Dios tuviera un rol en este diseño. Y ahí se pueden dar cuenta del problema. El problema no es la evidencia, el problema no es la ciencia, el problema es Dios. Él siempre va a negar a Dios, porque está convertido al evolucionismo. Termino con este texto, Apocalipsis 14:6. Vi volar otro ángel con el Evangelio eterno para predicarlo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Amén.